es Iván Sánchez Becerril y me toca exponer el tema de Platón. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de Platón, que vivió del año 428 al 348 a.C. Fue el mejor discípulo de Sócrates. Vamos a hablar acerca de su postura para generar conocimiento o la epistemología. Vamos a ver qué fue lo que criticó de otros puntos de vista filosóficos y vamos a ver qué fue lo que propuso, qué aportaciones hacia la psicología y qué opinaba respecto a la percepción sensorial, el alma, la imaginación, la inteligencia y el tema o el subtema asignado fue Sócrates y Platón, la filosofía del racionalismo y del ser, enfocados obviamente en el punto de vista de Platón, del libro de Leahy-Th de 1993, Historia de la Psicología, de las páginas 60 a la 90. Okay, vamos a ver. Platón y la epistemología. Pues Platón fue contemporáneo de los sofistas, sin embargo tenía un punto de vista antagonista a ellos. Sócrates y Platón creen que los sofistas minarían toda la moralidad con sus enseñanzas relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a terminar de acabar con la moral a largo plazo, dado sus enseñanzas tan que se enfocan sobre todo en el humano y en sus placeres que no van más allá. Sin embargo, pues vamos a ver un poquito más adelante que adopta ciertos aspectos de los sofistas para emplearlos desde el punto de vista de Platón de una manera más adecuada, ya que buscaban tanto Sócrates como Platón el significado general, por ejemplo, de Dios, la justicia y la belleza, de lo que ellos denominan formas o el conocimiento ideal. El argumento del principal es que adoptan de los sofistas y sus argumentos relativistas es que todas las sensaciones dependen del estado del observador. Supongamos que tenemos a dos personas sometidas, a dos individuos sometidos a diferentes temperaturas. De un lado vamos a tener las personas con una temperatura fría, por ejemplo. De este otro lado vamos a tener personas con temperatura caliente. Si a las dos las hacemos que se dirijan hacia un lugar con una temperatura, por así decirlo, neutra, ni caliente ni fría, vamos a ver que el individuo que estaba expuesto a temperaturas frías extremas va a percibir la temperatura caliente, y el individuo que estaba expuesto a temperaturas altas va a sentir la temperatura de la habitación como fría. Entonces vamos a ver una inversión en las sensaciones de la temperatura. Entonces aquí es donde Platón nos dice que no podemos saber la temperatura, solo podemos creer o percibir o darnos una idea aproximada de cuál es la temperatura, pero no vamos a poder saber, ¿sí?, cuál es el grado exacto de la temperatura. Personalmente esto es algo que veo muy seguido en la consulta como médico, que llegan las mamás que tocan al niño y creen que ya saben si cumple con el criterio o no de fiebre, y luego no ven la necesidad de utilizar un termómetro. Okay.
Continuando, vemos que también acepta la doctrina heraclitiana del flujo, es decir, que todos los objetos se hallan en un continuo cambio. Pero pues si todo está cambiando continuamente, él expone que no podemos tener un conocimiento eterno o inmutable acerca de lo que está cambiando continuamente. Entonces vamos a tener un conocimiento que debe estar cambiando conforme va cambiando el objeto. Entonces esta percepción nos va a dar una imagen a la cual no podemos tener conocimiento, ¿sí? No es que ponga en tela de juicio la existencia del conocimiento, sino que intenta mostrar cómo alcanzar el verdadero conocimiento, ya que el conocimiento es eternamente verdadero e inmutable, es decir, no va a cambiar aunque cambie el objeto. Por lo tanto, los objetos del conocimiento han de ser eternos e inmutables. A estos objetos del conocimiento él los denomina formas, ¿sí? Oídas, cualquiera de las dos. Un ejemplo, si tenemos la forma o la ida de gato, debe cumplir con ciertos criterios para decir que a un ser vivo corresponde a la forma de gato, por ejemplo, ser carnívoro, cuadrúpedo, peludo, con orejas puntiagudas, una cola, bigotes grandes, por decir unas cuantas características. Sin embargo, todos los gatos pueden ser diferentes y van a cumplir o ser aproximados a la idea de la forma de gato, el concepto o el conocimiento ideal, inmutable y cambiable, aunque el objeto cambie. Sí podemos ver cómo tenemos diferentes formas de gatos y sin embargo, aunque son diferentes, siguen cayendo dentro del mismo concepto y cumpliendo con las características de esa forma o idea de gato. Una manera en la que explica mejor esta idea es la que se le denomina la metáfora de la línea. Tenemos una línea vertical y la vamos a dividir en dos partes. La parte inferior va a ser de la cognición, y pues como es un poquito más corto por su imperfección, ¿sí? Que lo vamos a dividir. Ahora nos va a dar esa parte inferior lo que es el mundo de las apariencias y la parte superior el mundo inteligible o lo más, por así decirlo, cercano a la perfección. Ahorita vamos a ir explicando. Si vamos a poner del lado derecho los estados de la mente y ejemplos de objetos. La parte inferior, el mundo de las apariencias, la vamos a dividir en dos, siendo el primer nivel del estado de la mente la imaginación, que es el nivel más inferior de la cognición. Se ocupa de simples imágenes de objetos concretos que son analogías, por así decirlo, imperfectas, como un reflejo del agua, nos los plantean. En el segundo nivel vamos a tener las creencias, ¿sí? Aquí son cosas visibles, no que están en la imaginación, en la mente, ¿sí? Sino son cosas visibles. Es mejor tener a los objetos que estamos tratando de explicar, obtenerlos presencialmente, poder observarlos. A esto se le denomina creencia. Seguimos avanzando y pasamos al mundo inteligible y vamos a entrar al pensamiento, que es un nivel del conocimiento y se inicia para Platón, que era muy pues simpatizante del pitagorismo. Tenemos el conocimiento matemático,
Sin embargo, cree que la relación de la copia respecto a la forma era cierta en la mayoría de los casos, pero también pues, se podía hacer tanto teóricamente, por ejemplo, un teorema para triángulos, sí, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que nos habla de los triángulos equiláteros o más bien rectos, de ángulo recto, ¿sí? Que lo podemos aplicar para los triángulos de cualquier tamaño, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Entonces, él nos dice que ese conocimiento es extrapolable o aplicable. Por ejemplo, nos habla del estrecho de, perdón, del peñón de Gibraltar. Vamos a dibujar ahí una piedra, ¿sí? Entonces tenemos que cualquier piedra debe coincidir con las mismas características, y esto pues se aplica en otras ciencias, por ejemplo la geología, ¿sí? Eh, la pasamos al siguiente paso o al siguiente nivel, que es el de la inteligencia o el conocimiento, que es la forma superior, la más alta, y para poder alcanzarla debemos remontarnos aún más en el reino de las formas, sin contentarnos con sus representaciones matemáticas, por ejemplo, o que deriven del pensamiento. Si nos conformamos aquí, nos quedamos, estancamos y ya no subimos. Entonces es importante no conformarse y buscar el siguiente nivel. Debemos ascender de estos meros presupuestos o principios fundamentales desde abajo, ¿no? Vamos a ir pasando de la imaginación a la creencia, al pensamiento, y para poder lograr llegar a la inteligencia o conocimiento, ¿sí? Eh, ah, Tenemos que la manera de alcanzar el nivel más alto eh, va cambiando un poquito conforme va madurando Platón, y va madurando su posición filosófica, pero inicialmente nos dice que hay que apartarnos de la percepción sensorial y adentrarnos en la dialéctica filosófica, ya que la experiencia de los objetos concretos estimula el recuerdo del conocimiento innato de las formas que se va adquiriendo entre las sucesivas reencarnaciones. Vamos a hablar un poquito más de su postura acerca de la reencarnación más adelante. Sin embargo, va negando el papel válido de la percepción sensorial, ya que pone el peso total del aprendizaje sobre la dialéctica abstracta y filosófica. Sin embargo, más adelante, conforme va madurando, regresa a su idea primitiva de darle un valor potencial a la percepción sensorial, ¿sí? ¿Qué atribuciones hace Platón a la psicología? Bueno, vamos a tener al individuo, al hombre, que va a hacer el cuerpo una prisión que va a corromper al alma pura. El alma la divide en tres partes: una alma racional, que se encuentra en el cráneo, la cabeza, tiene parentesco con las formas y el conocimiento, y se encarga de controlar el deseo de las otras dos partes del alma. Aquí cabe destacar que esta es
inmortal. Después tenemos el alma impulsiva o animosa, que se va a localizar en el tórax. Se busca o encarga de la conquista del honor y la gloria. Y también tenemos la tercera parte, que es el alma pasional, que se va a encargar del placer corporal. Estas dos son mortales, ¿sí? Entonces tenemos que el alma racional es la única inmortal. Platón, acerca de la motivación, nos dice que la búsqueda del placer y evasión del dolor son principios básicos e innatos del cuerpo, ¿sí? Y van a envilecer o oscurecer, corromper aún más la mente racional, más de lo que lo hace el cuerpo, ¿sí? Bueno, realmente pues dice que todo esto deriva del cuerpo. Además de envilecer o corromper, va a obstaculizar la contemplación del bien si se centra uno en la búsqueda del placer y evadir los dolores propios. Posteriormente, también nos especifica que algunos placeres son considerados saludables. Por ejemplo, nos habla acerca de la belleza estética, que cómo se puede aplicar actualmente a la autoestima, ¿sí? Para poder buscar un cuerpo saludable. Los placeres también se pueden encaminar a cualquiera de las tres partes del alma. Pues tenemos al alma pasional, por ejemplo, nos va a dar un placer físico transitorio, fugaz, corto. Tenemos hacia la búsqueda del honor o la gloria, nos va a dar un placer o un logro mediano, ¿sí? Y si vamos más allá, dirigiendo los placeres hacia el alma racional, vamos a llegar a un ascenso filosófico al mundo de las formas. Entonces podemos incluso dividirlo en corto plazo, el mediano y el largo plazo, ¿sí? Que incluso esto va a tener repercusiones en la siguiente vida, porque Platón cree en la reencarnación de Platón y la fisiología y percepción. Platón nos va a dar un punto de vista fisiológico que incluso ahorita sería tachado como loco. Nos menciona que la mente racional se encarga de enviar las imágenes hacia el hígado y este le va a desplegar esas imágenes al alma pasional. Aquí la vamos a representar por los intestinos en un corazón, porque se encuentra, recordemos que está en el área del vientre, y el corazón pues porque es lo más asociado a la pasión, ¿no? Después de que sucede este reflejo, el páncreas se va a encargar de borrar esas imágenes. Y Platón desconfiaba de la percepción, por lo que no se metía mucho en estos aspectos fisiológicos y de la percepción. Incluso nos da un punto de vista muy tradicional, muy antiguo, no ahonda, no evoluciona más en esto. Por ejemplo, él decía o creía que vemos porque son nuestros ojos los que emiten rayos que van a percutir o chocar con los objetos situados en nuestra trayectoria visual, y son estos rayos lo que va a permitir ver.
Platón y el aprendizaje. Platón fue el primer gran innatista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el conocimiento es innato, o sea, ya existe desde el nacimiento, ¿sí? Eh, y el conocimiento solo puede ser revivido a través de la dialéctica y la contemplación. No atribuye, inicialmente no atribuye ningún papel a la percepción. Recordemos que su punto de vista acerca de la percepción fue variando conforme fue madurando en sus posturas filosóficas. Posteriormente, la percepción guiada puede estimular al alma racional y recordar las formas, que es lo que se va a denominar como educación, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Esto va a sentar las bases de la doctrina asociacionista, ¿sí? Vamos a tener lo que son las leyes fundamentales de semejanza y contigüidad. ¿A qué se refiere con esto? Los objetos que percibimos se parecen a las formas, a las ides, de las cuales supuestamente nuestra alma racional ya tiene conocimiento, solo que no las recuerda. Entonces, al estar conviviendo y mediante la instrucción, se puede estimular al alma racional a que vaya recordando esas formas, ¿sí? Entonces ahí está la semejanza, la asociación, que es lo que va a poner las bases para la doctrina asociacionista. Platón y el desarrollo de la educación. Pues como les comentábamos, cree en la reencarnación. Dice que el alma racional alcanza la visión de las formas al separarse del cuerpo, al liberarse de la prisión del cuerpo corruptor, logra llegar a las formas, a las ides, la perfección del conocimiento. Sin embargo, dependiendo de qué grado de virtud se haya tenido en la vida anterior, va a haber un siguiente ciclo de reencarnación que va a determinar, ahora sí que por mérito, en donde se nace según una escala filogenética. Al entrar el cuerpo en un, perdón, al entrar el alma en un nuevo cuerpo, se llena de sensaciones y deseos animales, el alma se confunde y el conocimiento de las formas se va a perder. Por eso es que en los infantes no hay conocimiento de las formas, que el alma está confundida, saturada de esas sensaciones y deseos animales. La educación se va a encargar de ayudar al alma racional a lograr el control del cuerpo y las otras dos partes del alma, ¿sí? Va a tener unas etapas que son tres. La primera etapa en la infancia se encarga de apaciguar y dominar el caos interno. Esto pues va a ser logrado gracias a las figuras padre-madre, que se van a encargar pues de apaciguar, de cargar, alimentar y tener con tranquilidad al infante. Después pasamos a la educación elemental. En los tiempos de Platón se lograba a través de la gimnasia, la retórica y la geometría. Punto muy importante, el aspecto matemático. Esto da un dominio del mundo externo. Finalmente, si se mostraban capaces de llegar a la siguiente etapa, seguía la educación superior, que era filosofía. Y esto, la idea era conducir el alma racional al conocimiento de las formas oídes. Esta educación se guardaba especialmente de manera rigurosa, eh, además de ser muy exigente, y era pensada para formar dirigentes de la sociedad, ¿sí? La psicología, en conclusión, la psicología de Platón es un poquito fragmentada e incompleta. Tenemos que su discípulo Aristóteles va a desarrollar aún mejor esto,
debido a que pues Platón no estaba muy desconfiaba mucho de la percepción y de la empírica, entonces esto no le permite avanzar en muchos aspectos. Y pues como podemos darnos cuenta, el estudio de los antecedentes de la psicología pues es muy importante para identificando los diferentes contextos culturales, históricos que dan origen a las diferentes corrientes, cómo van sentando las bases, las raíces para las siguientes escuelas o corrientes que les van siguiendo hasta llegar al momento actual. Esto nos permite ver en qué fallaron, en qué acertaron y evitar cometer errores similares. ¿Sí? Pues muchas gracias por su atención y pues de mi parte eso es todo, amigos.